El yoga es una práctica espiritual. Eso es punto clave, ¿no? ¿Qué es lo que busca el yoga? Es que tengamos la experiencia plena de lo que somos. La experiencia material es tangible, eso está, ¿no? Incluso por los sentidos y demás, lo percibimos. Hay un montón de técnicas que desarrolla el yoga, principalmente las técnicas de meditación, para que podamos ir hacia lo que esencialmente y trascendentalmente somos. Entonces, que nos conectemos con esa plenitud y con esa completitud de lo que somos seres humanos, en una parte que es la esencia, lo trascendental, el ser, el atma, Dios o lo que cada uno le quiera poner, y la manifestación, que es cómo nos manifestamos como seres humanos. Y eso esencialmente es el yoga. Ahora, para tener esa experiencia, tenemos que tener cierto nivel de armonía. Porque si no es muy difícil poder experimentar lo que esencialmente somos, porque vamos a decir que la manifestación tiene capas desde las más densas a las más sutiles, ¿no? Como una cebolla. Si hay mucha fluctuación en las capas más densas, va a ser mucho más difícil tener una apreciación directa de lo que esencialmente somos. Hay ejemplos de estos súper trillados. Hay uno que es oriental y que lo cita el maestro Tainmi en uno de los comentarios de los Yoga Sutras de Patanjali, que dice que uno agarra un estanque, ¿no? Lleno de agua, y ponen en el fondo una lámpara o dice una piedra muy brillante, ¿no? Entonces, si uno afuera del estanque puede percibir esa piedra preciosa o esa luz que... Ahora, si el agua esa empieza a moverse, a mayor movimiento que tenga el agua, probablemente tenga una percepción primero deformada, para luego quizás ni siquiera percibir, ni siquiera percibir eso que está en el fondo, ¿no es cierto? Puedo pensar que es otra cosa totalmente diferente. Bueno, eso sería una forma de graficar que esa piedra preciosa o esa luz es el ser, nuestra esencia, y todo lo demás son las diferentes manifestaciones, los cuerpos, en alguna clasificación podríamos decir el cuerpo físico, energético, mental, emocional y espiritual, ¿no? Entonces, al haber fluctuaciones, es más difícil, por lo menos al principio. Una vez que uno tiene un tránsito espiritual, fluctuaciones va a haber. Porque somos seres humanos, porque nos enfermamos y nos vamos a seguir enfermando, ¿no? Siempre nos vamos a enfermar. Vamos a tener diferentes fluctuaciones, subas y mermas energéticas. Vamos a tener algunas emociones, según la personalidad de cada uno, alguna emoción recurrente, algo que va a aparecer, ¿no? Pensamientos, nuestra mente se va en eso de nuestra mente mono o nuestra mente limpia parabrisas, que todo el tiempo está con mucho movimiento, por ahí tenemos tendencias a ir hacia un lado o hacia el otro, pero desde el tránsito espiritual salimos rápidamente de la situación de fluctuación y nos permitimos, con mucha práctica, tener esta conexión, porque si no, se generaría esa falsa sensación de que, soy un yogi y no me enfermo más. Grandes maestros espirituales han desencarnado con una enfermedad. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, en ese proceso buscamos la armonización. Y en la armonización es donde nos encontramos con el estado de salud. Ahí donde el yoga y el ayurveda se hacen como medio primos hermanos, y donde empieza a haber zonas donde el yoga terapéutico empieza a hacer algunas recomendaciones, o por ahí un profe terapéutico te deriva con algún terapeuta ayurvédico, o desde la ayurveda termina dando algunas recomendaciones o te derivan con un maestro o un profesor de yoga. Porque con el tiempo, esencialmente el yoga
tiene que ver con esto. Ahora, cuando el yoga empieza a trabajar con nuestra materia, con nuestro cuerpo, lo que busca es la armonía de nuestro cuerpo físico, energético, mental y emocional para que podamos tener la experiencia espiritual. Y en ese proceso es donde nos acercamos al estado de salud. Porque desde la armonía es donde nos encontramos más sanamente. Incluso en algún proceso de enfermedad es donde más rápidamente podemos acercarnos al estado de salud o podemos tener un mejor tránsito de las diferentes situaciones que se nos van presentando. Y ahí está la clave del yoga. Por eso es que el yoga nos acerca al estado de salud. Porque suceden cosas muy interesantes también. Porque con el yoga lo que hacemos es elevar nuestro estado de conciencia. A mí de las definiciones más simples, pero me parece la más acertada de conciencia, es darse cuenta. O sea, un estado de conciencia es darme cuenta. Muchas veces, como seres humanos, no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, o no queremos ver. Y a veces las situaciones se plantean con una simpleza, y son tan... Desde afuera, vieron que siempre para ver lo que le pasa al otro es re fácil, ¿no? Cuando las situaciones nos involucran a nosotros, justamente, como empieza a ver todo esto que estábamos hablando antes de esta charla, que empezamos a resonar y un montón de cosas y se empieza a mover esa agua del estanque, es donde es difícil empezar a apreciar las sensaciones con cierta objetividad. Siempre está teñido por estas capas mentales y se vuelve todo mucho más subjetivo, ¿no es cierto? Entonces, con el yoga también encontramos este estado de ecuanimidad donde nos encontramos con un estado de armonía. Y ahí es donde aparece la sanación real. Yo me doy cuenta, observo y me doy cuenta. Y me doy cuenta de las cosas y me doy cuenta de lo que tengo que hacer. Y me doy cuenta de cómo es la manifestación. Y me doy cuenta que no soy el actor protagónico de esta película, que tengo un papel bastante secundario. Diría que soy un extra de toda esta película, con un papel muy chiquito, y que tengo que aprender a fluir con la fuerza del universo. Es el darse cuenta que las cosas suceden y que no está dentro de mis posibilidades comprender la totalidad de la manifestación. Porque las cosas pasan. No pasa lo que yo quiero que pase. Pasa lo que tiene que pasar y con lo que yo tengo que trabajar. Es cómo me conecto y cómo fluyo con esas situaciones que se me van presentando. ¿Quién se quiere enfermar? Nadie. Y todos nos enfermamos. ¿Quién quiere que un ser querido se enferme? Nadie. Y nuestros seres queridos todos se enferman. ¿Quién quiere que los seres queridos un día dejen este plano? Nadie. Y todos nos vamos a morir. Eso es ser consciente. Cuando terminamos la clase de yoga, y entre otras cosas, agradecemos la salud, eso es ser consciente del estado de salud que sucede todos los días de nuestra vida. Si yo agradezco lo que tengo, empiezo a percibir que otros no lo tienen y que la realidad es que no siempre voy a tener todo. Entonces, cuando un día no tengo algo, lo percibo desde ese lugar. Ah, bueno. Ejemplo sencillo. Me levanto, estoy sano, gracias. Qué lindo estar sano. Y capaz que se recicla varias veces al día. Y, por ahí, miro ahí, tengo mi casa, están bastante bien todos los que me rodean. Qué bendición. Y un día, 2 días, 3 días, 4, 5. Quizás pasa un mes. Y en ese tránsito se enferma otro familiar, se enferma un ser querido, me entero que desencarna un vecino, pero yo estoy sano. Entonces, el día que me toca, digo, ah, bueno, sí, era hora, ¿no? Pero desde otro lugar. Si yo transito desde la inconsciencia,
pero mirá lo que me está pasando y cómo puede ser. ¿Y por qué no? Si todo sucede desde un lugar donde nosotros no tenemos el nivel de comprensión, las cosas suceden. Ahí es donde empezamos a fluir con armonía con todo lo que se nos presenta, siendo más conscientes. Ahí es donde nos vinculamos desde otro lugar, con nuestra propia experiencia y con nuestro contexto, con nuestro entorno, que incluso son esas personas que queremos, que amamos, con las que transitamos esta experiencia. Para todo esto, el yoga es clave. El yoga va a producir primero, si bien el yoga rey, el Raja Yoga, es el de la meditación, y nosotros en nuestra filosofía, lo principal en las técnicas del Dharma son técnicas respiratorias, de meditación, perdón, son técnicas de meditación. Hoy estuvimos hablando del trabajo práctico respiratorio y me fui para ese lado. Son las 3 técnicas del Dharma, ¿no? 3 técnicas de meditación. Pero yo digo hoy que es clave también la práctica física, por lo que también en algún momento comentamos hoy, porque tenemos una tendencia muy sedentaria y nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Tenemos el mismo cuerpo de hace miles de años atrás, donde todos los trabajos eran manuales, donde el hombre cazaba, donde los quehaceres domésticos eran todos con esfuerzo físico, y hoy tenemos una vida sedentaria. Entonces, esa quietud nos termina enfermando, porque una articulación que no muevo se enferma, porque un músculo que no le doy tono se vuelve laxo. Entonces es clave el ritmo de vida que tenemos hoy nosotros, desde lo material, es muy complejo. Entonces, es como un primer paso, como empezar a armonizar lo más denso, lo más tangible, entendiendo que en eso también empiezan a suceder otras cosas, porque somos un hermoso tantra interno. Entonces, con determinados movimientos y determinadas asanas, armonizo mi cuerpo físico, pues las energías empiezan a fluir más libremente. Entonces, a partir de ahí, nuestros cuerpos mentales y emocionales también se van armonizando. Por eso es clave la práctica física. Y me empiezo a sentir bien. Y cada vez me quiero sentir mejor. Entonces empiezo a tener hábitos saludables. Y eso es a partir del yoga también. Por lo menos a mí me pasó eso y yo lo veo con muchos alumnos y compañeros, que sucede eso. Entonces un día quiero comer mejor, porque elevo el nivel de conciencia. Y antes iba, manoteaba la heladera, una Coca-Cola, y me la tomaba. Y me la tomaba porque me gustaba, casi instintivo. Es como cuando agarrás a la mascota y le bajás el plato. Nosotros somos seres humanos. Tenemos una mente con características muy particulares. Somos una especie distintiva, realmente. Para bien y para mal. Entonces, ¿cómo voy a ver, si me quiero tomar un vaso de una bebida gaseosa, para no hacer publicidades porque no nos está auspiciando nadie? Bueno, me quiero dar un gusto, lo podemos dar un gusto. Puedo ingerir algo que no sea del todo bueno, tampoco algo que sea malo, pero algo que no sea del todo bueno, quizás lo podemos ingerir alguna vez, consciente de que eso no está bueno. No es lo ideal, pero puede ser que me quiera dar un gusto, como quien dice, y después rápidamente hago acciones para armonizarme y seguir. Pero hoy yo veo una Coca-Cola y es un veneno. No tiene nada bueno. Por donde lo mires, es pésimo. Y eso se produce a partir de la elevación de mi nivel de conciencia. Donde de repente decido y elijo tomar mucha más agua. Y ahora que hace calor me tomo unas ricas limonadas. Y de repente miro mi plato de comida y ¿qué estoy comiendo? Comida procesada, comida chatarra. Y eso es malo para mi organismo. Hoy ya está comprobado. Estamos en una instancia donde también con la industria de la alimentación se está corriendo un velo. Porque todo el tiempo nos meten algún velo, nos engañan un poquito, porque somos muy maleables los seres humanos.
La otra vez también en alguna charla citaba esto. Hace no tanto tiempo atrás, en nuestra historia, prenderse un cigarrillo era ser canchero, ser seductor, ¿no? Y te lo vendían desde ese lugar. Y la gente lo hacía instintivamente, como manotea la gaseosa de la heladera. Y de a poquito empezó a decir, che, mirá que esto es malísimo, ¿eh? Y cada vez está más ahí en auge, que es un hábito pésimo, que no tiene nada positivo. Nada positivo. Es una droga de las más tontas, porque ni siquiera tiene algún efecto así como placentero, como otras que podrían tener algún efecto determinado, y encima es recontra nocivo. Con los alimentos empezó a pasar lo mismo. Te venden lo rico, diseñan la comida para que sea adictiva y nosotros vamos y compramos. Cuanto más procesado, peor es el alimento. Cuando uno eleva el nivel de conciencia, no te digo pasarse de rosca, porque también en un punto, cuando nos volvemos muy ortodoxos y más papitas que el Papa, también es nocivo, porque energéticamente es nocivo. Cuando te pones en pie de guerra, cuando estás te aislás socialmente por elecciones, pero hay que encontrar un equilibrio. Porque en definitiva, lamentablemente hoy, es muy difícil comer 100% alimentos que sean sanos, orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Pero por lo menos soy consciente de eso. Y elijo. Ahí estoy elevando mi nivel de conciencia. Y eso me lo permite el yoga. ¿Y desde el yoga el tema del consumo de animales? Mira, nosotros particularmente no bajamos líneas respecto a qué tipo de alimentación hacer. Cabe decir que en mi caso personal yo soy ovo-lacto vegetariano, el maestro Sadeva también, y diría que un alto porcentaje de los maestros de yoga. Tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? La alimentación consciente es lo que tendríamos que buscar. Quizás por la actividad que tenga que desarrollar una persona y por su propio biotipo, tenga que consumir algún tipo de carne. Si es real que las dosis de consumo de proteína animal que se tiene hoy culturalmente es elevadísima y totalmente innecesaria. Eso tiene mucho que ver también con la globalización, con la comercialización, donde claramente era mucho más difícil consumir la carne de un animal cuando había que cazarla. Ya si lo tenés en un corral es más fácil, y cuando se empieza a comercializar y se empieza a manipular también todo eso, donde ya todos los animales son de corral, donde las condiciones de esos animales son pésimas. Hoy ya no hay prácticamente proteína animal. Hay todavía, por lo menos en nuestro país, por determinadas características, pero del consumo general de las personas, no hay proteína animal que no esté manipulada por el ser humano. Entonces digo, hasta en ese grado también es bastante nocivo, ¿no? Pero vuelvo a decir, nosotros tenemos, y por la globalización también se da algo muy particular, donde vamos a decir acá que se consuma carne roja, carne de vaca, sería bastante normal porque somos un país ganadero. Hace no tanto tiempo, donde yo vivía en Centroamérica, el consumo de carne roja era muy poco, porque era durísima la carne de vaca. Sí se consumía cerdo y gallina, y en las zonas de costeras se consumía mucho más pescados y mariscos. Hoy ya se consume todo en todos lados. Yo creo que conocí un pedacito de salmón de grande. ¿Quién iba a comer salmón cuando yo era chico? Hoy, como son también de criadero, pedí cualquier porción de sushi y tiene un pedazo de salmón ahí. Eso que parece que es salmón, pobrecito, es cualquier cosa. Entonces, no bajamos una línea a los alumnos, no es una condición, pero sí en este proceso solos empiezan a
por lo menos acercarse a lo que cualquier médico coherente te dice, que 2 de las 14 comidas tendría que tener o podría tener el consumo de carne roja por lo menos, y no como está en nuestra cultura, donde yo me crié y comía 12 de las 14 comidas con carne. Y decir que nosotros no le metemos, porque después en otros países de Latinoamérica incluso se pone en los desayunos y en las meriendas se consumen ahí tocinos y otras cuestiones. Chorizo, desayunan con chorizo. Entonces eso no sería recomendable para la salud. No decimos que no hay que consumir. Yo, de mi experiencia, por mis propias necesidades, no necesito comer carne. Me he hecho ya un montón de estudios, siempre los valores me dan muy bien. ¿Los carnívoros son los que son anémicos? No sé si están así. Sí, por lo general es decir, la mayoría, yo soy vegetariana y nunca me dieron mal los análisis con eso del tipo de anemia, pero el médico mismo. Sí, yo no sé, hoy hay muchas cosas que justamente como están tan manipulados los alimentos, hay algunas cuestiones que hay que atender, siempre consultar a profesionales. Hoy hay profesionales muy interesantes en todas las ramas, hoy hay nutricionistas que se salen incluso de esos parámetros estructurados que todavía hoy están en nuestras universidades, y tienen una visión mucho más amplia. Hoy prácticamente estamos todos suplementados, entonces ahí ya hay nutricionistas que te pueden dar suplementos, porque en realidad estamos suplementados todos, directa o indirectamente. Porque cuando vos te compras un kilo de harina que dice fortificado por ley tanto, tal, lo que están haciendo es a la harina agarrarle una cucharita de eso y te lo estás consumiendo indirectamente. Cuando vos comes hoy los animales que son de criadero, están todos, les dan suplementos y comen alimentos balanceados. Entonces vos indirectamente estás comiendo el suplemento, ya no es más la vitamina B12 de la bacteria del animal que pastaba y que era procesada por su organismo, entonces vos cuando consumías esa fibra estabas asimilando eso. Entonces, hoy se empiezan a ver otro montón de cosas. Pero lo que sí planteamos, yo por cuestiones no soy un militante, pero yo creo, por lo menos en mi caso personal, que no voy a consumir carnes por cuestiones incluso de salud mía, por cuestiones energéticas. A mí mis cambios tienen que ver con un todo, no solamente con sentarme a meditar todos los días, hace más de 12 años, todos los días, indefectiblemente vengo invicto en eso. También tuvo que ver mi alimentación y mi práctica de yoga y un montón de cosas que han conducido a que yo pueda cambiar un montón de cuestiones. Yo tengo mi personalidad tiene una tendencia en el desequilibrio a irme hacia lo rayásico, o sea, a exacerbarme, a acelerarme, a enojarme emocionalmente. Entonces, el consumo si mi alimentación está basada como la de un predador, puede estar mayor la tendencia. Al modificar eso y al volverme un perezoso en la alimentación, la de comer como una vaquita o como un perezoso, eso también ha ayudado energéticamente a que haga mis modificaciones. Pero después también la exacerbación de la alimentación y del consumo de proteína hasta produce desequilibrios económicos, sociales y ecológicos. Pero es un proceso que tiene que ser como tal un proceso. Yo siempre cuento esto, cuando yo inicié este camino, empecé a estudiar solo, a hacer prácticas solo, y un día dije, tengo que ponerme un lugar a estudiar porque solo me estoy mareando y no estoy entendiendo algunas cosas y me estoy perdiendo. Y empecé a buscar algunas instituciones, y en una de ellas, una institución muy conocida aquí en la Argentina, me hacían firmar como un acta de compromiso, donde había unos preceptos a cumplir que no eran más que los yamas y niyamas que aparecen en los Yoga Sutra de Patanjali, que son preceptos morales, ¿no? Y entre ellos la práctica de la no violencia y ser vegetariano y bla, vestirme de blanco y bla. Y yo en ese momento no tenía nada de eso. Yo tenía una necesidad personal, una búsqueda interna y el tratar de encontrar una institución que me oriente y me guíe.
y quizás hasta tener la posibilidad, que no lo pensaba en ese momento, de encontrarme como me pasó con un maestro, como es mi maestro Sadhguru, que me guíe, que me oriente y que me ayude a cortar caminos, acelerar procesos. Pero en ese momento me pareció algo muy brusco, porque la verdad es que no... Siempre hago el mismo chiste, me habían tachado la general a doble, la general, o sea, consumía alcohol, comía carne, jugaba al fútbol, me agarraba las piñas, tenía todo mal. Porque yo justamente todo eso es lo que quería modificar. ¿Cómo me iba a decir, no, a partir de hoy no hago más esto? Y veo la escuela, me encuentro con la escuela de Hatha Yoga, me encuentro con el maestro Sadhguru y digo, bueno, ¿qué requisitos hay? Me dice que tengas ganas de ser tu mejor versión y que hagas este camino. ¿Pero qué? Eso. ¿Tenés eso? Sí, bueno, venite. Y yo a los 6 meses llenaba todo esos lineamientos que me ponían, esos condicionamientos que me ponían de entrada, ya los completaba todos. Estaba ahí. Ya había hecho la prueba de ser vegetariano, y empecé a hacer modificaciones. Entonces las cosas no tienen que ser forzadas. Digo esto porque en India se consume, no es que todo el mundo es vegetariano en India. Quieren que les diga una cosa que yo me enteré hace poco tiempo. India es uno de la vaca es sagrada, pero es uno de los productores ganaderos más importantes. O sea que también crían vacas para vender y para consumo de carne. Es un aspecto de los sagrados. No, bueno, pero me parece que son más, son muy espirituales, pero son muy comerciantes también. Hay que ver qué pesa. Aparte son 1000 y pico de millones de habitantes, así que es tan grande. Entonces, volviendo un poquito a esto, el yoga desde muchos lugares me va a dar un montón de aspectos que me van a acercar al estado de salud, entendiendo el estado de salud no como un ideal. No hay nada quieto en esto, lo que hablábamos hoy de las vibraciones. No hay nada. Lo que está muy quieto está muerto. Lo que está quieto, no tengo nada acá, pero no sé, una estatua está muy quieta. Nosotros no somos estatuas. Y siempre vamos a fluctuar. El tema es cómo transitamos. Esa es la salud. Quizás no estar plenamente sanos, pero yo tengo un tránsito determinado y lo atravieso desde la aceptación. Es totalmente diferente el proceso. Va a ser sanador. Esto ya acá lo dije varias veces lo dije, pero me encanta repetirlo. Cuando yo viví en Centroamérica, había ido Facundo Cabral a hacer un show, recital para pocas personas, y de ahí fuimos, ¿no? Y en esa época ya Facundo Cabral era más un predicador que un cantante. Medio que balbuceaba las canciones y decía algunas frases muy hermosas. Y en un momento, en una canción que él cantaba, dice, hace un tiempo me habían diagnosticado cáncer. Y yo pensé que me acercaba a la muerte, cuando en realidad me desperté en la vida. Eso es sanador. Porque quizás a veces tenemos que atravesar algunas circunstancias donde es lo que necesitamos para hacer modificaciones y para tener otra mirada y para valorar cosas que antes nos pasaban por el costado. Transitarlo todo de ese lugar. El yoga es eso. Eso es yoga. Ser más amorosos con nosotros y con quienes nos rodean. Ser más compasivos. El amor en su máxima expresión. Aceptar. Fluir. Dar sin esperar nada a cambio. Dar porque somos abundantes. Imagínense si somos una manifestación del todo. Miren si no somos abundancia. Miren si no somos abundancia. El yoga nos acerca a esa experiencia. Por eso el yoga nos acerca a la salud. En todas sus formas. En todas sus prácticas. Pero principalmente las prácticas que son yoga. Quiero decir con esto que no pierden de vista la esencia del yoga, que es una práctica espiritual. Porque si yo me pierdo en el proceso y
y hago una práctica solamente por un fin físico, solamente por un fin estético, solamente por un divertimento acrobático, entonces me estoy perdiendo de la parte fundamental y me voy a perder del proceso. ¿Qué va a tener beneficios? Sí va a tener un montón de beneficios, pues si me divierto haciendo un acroyoga, solamente divirtiéndome, bueno, voy a liberar endorfinas y va a ser muy, muy lindo en muchos aspectos. Si yo hago un yoga muy físico, solamente por lo físico, bueno, va a tener mi materia lo bastante armonizada, pero me voy a estar perdiendo un montón de cosas. Lo que no quiere decir que yo haga un yoga muy físico conectado con la esencia o que haga acroyoga conectado con la esencia. Eso tiene que ver con los docentes, con encontrar buenos docentes y con volvernos buenos practicantes.